Senador Alfredo Rangel del Centro Democrático, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo a su equipo de trabajo y a todos sus oyentes. Bueno, senador, como usted está mejor enterado que nosotros, tal vez tenga respuestas a las preguntas que nos hacemos, que siguen vigentes. Las 60 preguntas del procurador no han sido respondidas. Y ahora, sobre las zonas de ubicación, nos preguntamos a quiénes van a meter allá. ¿Cuántos son los bandidos de las FARC que se van a ubicar en esas zonas? ¿Con qué armas? ¿Cuáles son los milicianos? ¿Cuáles son las familias? ¿Dónde los van a alojar? ¿Por cuenta de quién van a vivir todos estos meses? Y si van a tener las armas en la mano ahora cuando llega el plebiscito. ¿Qué respuestas tiene usted a esas preguntas angustiadas que nos hacemos los colombianos? Pues muy pocas, doctor Londoño, porque lamentablemente en todo esto no ha habido transparencia, no ha habido claridad por parte del gobierno. No se sabe ni siquiera cuándo va a empezar esa concentración de los miembros de las FARC en esas zonas. Hay unas diferencias que son preocupantes, incluso entre el gobierno y las FARC, sobre todo este tema. Digamos que ahí el orden de los factores altera de manera determinante el producto. Para el gobierno, la concentración debería iniciarse no en el momento de llegar a un acuerdo, sino en el momento de la firma, que ya introduce pues bastante confusión en todo este proceso, porque según el gobierno, en el momento de llegar a un acuerdo, empezaría a contar el tiempo para convocar el plebiscito. La firma del acuerdo se realizaría después. Quiere ganar tiempo, tiene mucho afán el gobierno, está angustiado con el tema del tiempo, porque obviamente si no logra realizar el plebiscito en un momento determinado, digamos hacia octubre, septiembre, finales de septiembre, octubre, no podría presentar la reforma tributaria que necesita con urgencia, no podría ser aprobado pues en este primer trámite esa reforma. Así que le urge iniciar prontamente el trámite del plebiscito, realizar el plebiscito, pero en esas urgencias, obviamente, pues que ahí se le va la suerte de los colombianos, porque las FARC saben de ese afán y obviamente están por determinarse una enorme cantidad de temas que quedaron entre asteriscos en los acuerdos que se han conocido, y son temas pues definitivos, temas absolutamente claves, porque son la concreción de la inmensa cantidad de concesiones que le ha hecho el gobierno a las FARC. Solamente menciono un tema. A las FARC ya se le prometió y quedó en el acuerdo, y eso pues lo va a tener que cumplir el gobierno, que se le iba a dar unas curules a las FARC. Para eso se estableció en los acuerdos que se iban a conformar circunscripciones especiales de paz, donde solamente pueden presentar candidatos las FARC. Lo que está por concretar entonces es dónde van a estar esas circunscripciones especiales de paz, cuántas van a ser, cuántas curules van a tener en la Cámara y el Senado, y durante cuántos periodos legislativos, pues casi nada. Otro tema que está por concretar es el fondo de tierras. ¿Cuántos millones de hectáreas va a tener ese fondo de tierras? Las FARC dice que debe tener por lo menos 20 millones. El gobierno parece que ha ofrecido 1 millón, que ya sería demasiado. ¿De dónde van a salir esas hectáreas? A través de la extinción de dominio, de la expropiación de las personas que tienen esas tierras bien habidas, pero que les pueden decir que no están suficientemente explotadas, que no están cumpliendo función social o no están ecológicamente explotadas. ¿Quién va a fijar los criterios para determinar lo uno o lo otro? Pues obviamente las FARC y el gobierno, abriéndole paso pues a la arbitrariedad y a la incertidumbre en la propiedad de la tierra, y así más de 30 temas, así que se van a definir, insisto, en estas últimas semanas. Las FARC al parecer no tienen ningún afán, pues obviamente que ellos están muy contentos en una situación de confort total,
disfrutando en La Habana pues de todos los halagos y todos los reconocimientos, y aquí en Colombia dedicados al narcotráfico y a la extorsión, como van a seguir muy seguramente, porque pues sabe que no van a desmovilizar a todos sus hombres, no van a desmovilizar todas sus milicias, ni van a entregar todas las armas. Pero le conviene a las FARC obviamente mantener apretado al gobierno en el tema del tiempo, y para eso pues seguramente le harán advertencias perentorias de que si no les da tal o cual concesión, pues sencillamente no llegan a un acuerdo y se le pasa el tiempo al gobierno, y como el gobierno está angustiado, pues tendrá que seguir haciendo esas concesiones. Entonces el tema clave, digamos, es el día de llegar al acuerdo y el día de la firma del acuerdo, que son dos fechas distintas que ha diferenciado el gobierno seguramente en una nueva concesión a las FARC. Entonces para el gobierno el proceso empieza cuando se llega al acuerdo, después se inicia el trámite del plebiscito, las FARC siguen armadas, se empieza la concentración de las FARC, pero eso puede ser un periodo de 6 meses, así que vamos a tener de todas maneras las FARC armadas, haciendo presión armada sobre mucha población y en muchos territorios del país, presionando obviamente, como lo saben hacer, a la población para que seguramente apruebe el plebiscito. Según el gobierno, ya pues se aprobaría, después de que se realice el plebiscito, terminaría ese proceso de concentración y desarme. Para las FARC la cosa es distinta. Para las FARC primero tiene que haber una ley de amnistía general como condición sine qua non, absolutamente indispensable para llegar a un acuerdo. Después vendría pues el tema de la llegada al acuerdo, realizarían una conferencia nacional para estudiar los acuerdos, les darían aprobación al acuerdo, esperarían al resultado del plebiscito para iniciar, ahí sí, después del plebiscito, la concentración y el desarme. Esas son diferencias pues fundamentales entre el gobierno y las FARC en este momento que no se han resuelto, y mucho tememos que obviamente en medio de esas diferencias el gobierno termine cediendo a la insistencia, a la exigencia de las FARC de que debe haber primero una ley de amnistía que según ellos les da seguridad jurídica, algo falso porque pues se ha visto que las leyes de amnistía en muchos países, incluso donde se han aprobado por referéndum, pues han sido derogadas. La comunidad internacional, la justicia internacional ya no tolera que haya impunidad para crímenes atroces, para crímenes de guerra. Esas amnistías generales que dejan en la impunidad pues a los crímenes de lesa humanidad no son duraderas, no son seguras, no les dan seguridad, pero pues el gobierno insiste en que no hay que castigar esos crímenes y las FARC quieren asegurarse mediante una ley de amnistía. ¿Cuántos hombres se van a concentrar en el evento? Puede que se concentren en alguno de los momentos en que están pensando tanto el gobierno como las FARC, no lo sabemos. ¿Cuántas armas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya hay frentes de las FARC que se han mostrado como disidentes, algunos de manera cierta, otros seguramente de manera fingida, simplemente para continuar con el narcotráfico. ¿Cuántos hombres van a permanecer vinculados al narcotráfico en muchas regiones del país, bajo la bandera o con las escarapelas del ELN o en asociación con las BACRIM? Eso no lo sabemos, pero sí sabemos es que las FARC tiene una tradición, una historia de combinación de las formas de lucha que seguramente no va a abandonar. Y si después de la desmovilización y después de la supuesta entrega de armas crean un partido político legal, pues van a seguir en la combinación de las formas de lucha ilegales, o sea, con los negocios del narcotráfico, de la minería ilegal y de la extorsión por una parte y haciendo política legal por otro lado, obviamente con la seguridad de que tienen una gran cantidad de curules para ellos, exclusivamente para ellos, en la Cámara y en el Senado. Así que todos son incertidumbres. Nos preocupa mucho, por ejemplo, que se esté hablando de unas zonas veredales que crearían un corredor en el Catatumbo, obviamente para facilitar el tráfico de drogas y la producción de drogas hacia la frontera con Venezuela, porque son zonas muy cercanas a la frontera,
Hay una enorme cantidad de inquietudes, por ejemplo, en las zonas veredales, ¿van a tener contacto o no con la población? Al parecer sí, es lo que parece deducirse del acuerdo general al que ha sido publicado. Hablan de que las autoridades civiles no armadas van a permanecer dentro de esas zonas y van a funcionar con normalidad, lo cual quiere decir que ahí no va a haber policía, y lo cual quiere decir, en otro aparte, que no se descarta que si hay necesidad de que haya desmilitarización, porque hablan de las modificaciones del dispositivo militar, pues también haya desmilitarización de algunas de esas zonas. Así que todo es, insisto, incertidumbre. El gobierno pues nos está distrayendo ahí pues con unas visitas de la misión de Naciones Unidas a la zona para dar la impresión de que el asunto va muy bien y que las cosas van andando. No se ha vuelto a saber nada, pues, seguramente lo callan con propósito de hacerlo, de la presencia de militares cubanos. Sabemos que esos no son militares cubanos, son más bien miembros de la inteligencia cubana que van a estar aquí al servicio de las FARC para todo lo que sea necesario en este proceso de concentración y de entrega de armas, que insistimos, muy seguramente será muy parcial. Ya ha sucedido en otros procesos de negociación. El desarme del IRA, por ejemplo, duró más de 3 o 4 o 5 años y todavía se sabe que hay muchas armas por ahí regadas del IRA. En El Salvador, el tráfico negro de armas después de la solución de ese conflicto, que sí fue un conflicto armado, porque ya se dividió la población en dos partes, la que apoyaba al gobierno y la que apoyaba a la guerrilla. Aquí no es igual, pero hubo una imposibilidad total de controlar pues ese desarme. Aquí con las FARC trampeando pues va a ser aún mayor la dificultad. Así que, doctor Londoño, muy pocas preguntas se pueden resolver de las que están planteadas, porque no ha habido transparencia y porque lo que sí contamos como seguro es de la intención y la capacidad de las FARC de seguir trampeándole al gobierno y al pueblo colombiano. Senador Rangel, hablamos la semana pasada, el viernes, con el señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien nos dijo que su despacho, con asistencias de especialistas en la materia, le estaban presentando al gobierno un protocolo para que el gobierno decidiera finalmente cómo van a ser las reglas de juego en esas zonas de ubicación o de concentración o de como las quieran llamar. Y decían, entre otras cosas, que no iba a aceptar Antioquia que llegaran guerrilleros con niños y con niñas en sus filas. Lo decían con toda claridad. Y decían con toda claridad que no iban a aceptar de ninguna manera un número indeterminado de personas, sino que les dijeran exactamente cuántas eran, en qué calidad iban, con qué armas y cómo esas armas se iban a entregar físicamente. Es decir, Antioquia está preparando, o ya preparó y debió entregar el lunes de esta semana, le debió entregar al gobierno un proyecto de protocolo para que le conteste estas inquietudes. ¿Usted sabe si otros gobernadores están en la misma tónica o con la mermelada que les han prometido procedente del FONPET? Los tienen a todos calmados. Es evidente que el gobernador de Antioquia es quien más ha expresado sinceramente las inquietudes del pueblo antioqueño, de la opinión pública antioqueña con respecto a todos estos temas, y que desde un comienzo, incluso antes de que se anunciara el listado de esas zonas veredales, ya había advertido que en Antioquia no sería muy buen recibo y que lo harían con muchas prevenciones, con muchas inquietudes y también con muchas exigencias hacia el gobierno nacional para impedir que esta situación atentara contra la seguridad de los antioqueños y contra la vida normal en términos económicos, sociales y políticos en Antioquia. Y esa es la razón por la cual el gobernador de Antioquia sigue expresando esas inquietudes ya cada vez más en concreto hacia el gobierno nacional. No conozco de otros, de la expresión de otros gobernadores, por el contrario, se han venido manifestando muy favorables y casi que halagados y contentos por la presencia de esas zonas de concentración en sus territorios, creyendo falsamente que, pues, con
al tener esas zonas de ubicación, las grandes inversiones del gobierno nacional van a llegar y por esa razón se van a beneficiar también sus propias administraciones al presentar resultados favorables, cosa pues que no va a ser cierta porque lo único también seguro es que pues el gobierno no tiene ni siquiera una evaluación de los costos de todo de este proceso, y lo que ellos llaman posconflicto ni siquiera está financiado. Hace unos pocos días, en el martes de esta semana, hicimos en el Senado un debate de control político con el ministro de Hacienda, con el ministro del posconflicto y con el director de Planeación Nacional sobre el tema específico del costo del denominado posconflicto. No tienen ni una cifra, no tienen ni una evaluación. Imagínense ustedes un ministro de Hacienda que no tiene cifras, que porque todavía no saben qué es lo que va a tener que financiar, a pesar de que han hecho ingentes y en una enorme cantidad de compromisos en los acuerdos que ya se han conocido. Así que pues todo esto es una farsa, todo esto es un engaño también a los colombianos, que van a creer que por tener zonas de ubicación y presencia de la guerrilla va a llegar mucha inversión. No hay de dónde, señores, no hay de dónde. El ministerio no tiene presupuesto para eso, ni siquiera está evaluado el costo de esas inversiones. Pero de esa manera pues tienen engañados a los mandatarios regionales, a los mandatarios locales. Sobre el tema de los niños, las FARC se dignaron ayer de expresar que no van a entregar los niños que tienen en sus filas al ICBF, que se olviden, que no van a hacerlo, para que el ICBF pues pueda saber a ciencia cierta cuántos son los niños, en qué condiciones estaban, cuál es su historia, cómo los reclutaron, cómo fueron torturados las niñas, cómo fueron violadas, cómo fueron obligadas a abortar, cómo muchas de sus compañeritas fueron fusiladas al negarse a hacer a esos abortos forzosos. No los van a entregar al ICBF, ya lo advirtieron, los van a entregar a un poco de ONGs mamertas que obviamente van a callar toda la verdad, que van a tapar toda la tragedia de esos menores, pero a los colombianos les han advertido de que se olviden de que van a entregar los niños a alguna entidad seria que contribuya a saber la verdad. El hecho es que las FARC se comprometieron en enero del año pasado a empezar a liberar esos niños que tienen en sus filas, no han liberado a uno solo. Primero empezaron negando que los tuvieran, que si acaso tenían por ahí uno que otro menor a quienes habían tenido que acoger porque venían siendo perseguidos de muerte por los grupos paramilitares y ellos de buen corazón los acogieron para protegerlos. Una versión absolutamente cínica y absolutamente ofensiva de lo que ha sido una realidad de bulto, comprobada y recomprobada por entidades nacionales e entidades internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch o muchas otras entidades que han documentado con testimonios la presencia de esos niños, el reclutamiento masivo y sistemático de niños para las filas de las FARC. Se calcula que entre 11.000 y 25.000 niños habrían sido reclutados, que cerca de la tercera parte de los miembros de las FARC actuales y que han permanecido en las FARC fueron reclutados siendo menores de edad, que los casos comprobados de violaciones, de delitos sexuales en la Fiscalía ya pasan de 1.000 los comprobados judicialmente, y todas esas verdades pues las quiere tapar las FARC pues haciendo una entrega por allá subrepticia y una entrega por allá a escondidas y falsa de los niños que están en sus filas, insisto, a ONGs mamertas, que les van a tapar la verdad y van a callar la verdad de semejante tragedia. El gobierno no se ha pronunciado sobre ese particular, está más interesado en que el Ministerio de Educación pues logre aprobar las susodichas cartillas que negó insistentemente la ministra, pero que fue ostensible la existencia de la tal cartilla y generó esas manifestaciones masivas en todo el país de padres de familia repudiando la forzosa introducción de la falsa ideología de género de la ministra Gina Parodi. El gobierno anda ocupado en eso, pero sobre el tema de los niños que están en poder de las FARC, pues no dice ni una sola palabra.
Senador Alfredo Rangel, ha hecho usted una exposición maravillosa sobre este tema, lo ha agotado y nos ha quedado claro algo muy sencillo, y es que nada está claro. Exactamente. Exactamente, eso es lo que tenemos, no hay nada, ni cuántos son, ni dónde van a estar, ni qué armas, con qué armas van a llegar, no han dicho si van a llegar al fin con sus familias, con sus amigos, con sus milicianos, no han dicho nada de nada, no se han comprometido a nada, pero ya estamos listos porque Sergio Jaramillo está visitando las zonas de ubicación para hacerle propaganda al plebiscito. Esa es toda la historia. Como siempre, una farsa. Esto empezó siendo una farsa, continuó siendo una farsa y va a terminar como una mala farsa, con pésimos resultados para el país y desde luego con resultados deplorables para el gobierno, como todas las encuestas se complacen en reiterarlo una y otra vez. Senador Alfredo Rangel, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias a usted, doctor Londoño, por la oportunidad. Un buen día para todos. Muchas gracias. Bueno, ya saben, queridos oyentes, no hay nada claro, nada. ¿Cuándo se van a desmovilizar las FARC? ¿Para dónde se van a ir? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Nada, cero. Creímos que por lo menos podíamos hacer un inventario de los bandidos en armas. Ni siquiera eso. Pero Sergio Jaramillo sigue recorriendo el país para hacer pedagogía sobre estos temas de la paz. Farsantes, por Dios. El senador Alfredo Rangel del Centro Democrático estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 3 minutos.